P, que es el perímetro mojado, por L, que sería la longitud considerada en el estudio. Aquí está la figura, ¿no? Como ven ustedes acá, teóricamente tenemos acá un flujo de aguas residuales, ¿no? De aguas de alcantarillado. Tomamos un tramo del flujo. Este A achurado sería la sección hidráulica, ¿no es cierto? Como ven ustedes, y P sería el perímetro o perímetro mojado. Sí, pues. Bien. Esto tiene un peso, evidentemente, ¿no? Este volumen tiene un peso, ¿no? Pero la componente del peso en la dirección tangencial sería, si este es el ángulo phi, la componente sería peso por el seno de phi. Entonces, esa componente es la que tenemos acá, ¿no? Peso por seno de phi, ¿no? Es la componente del peso en la dirección del flujo, ¿no? O sea, tangencial al flujo, entre el área mojada, perímetro por L, es decir, este perímetro a lo largo de todo el tramo L. Ese es el concepto de la tensión tractiva, ¿no? Es una tensión, por lo tanto las unidades de medición pueden estar en kilogramos por metro cuadrado, kilogramos por centímetro cuadrado o pascales, ¿no? Bien, ese es el tema que vamos a verificar en los cálculos que hagamos en redes. Bueno, acá hay una simplificación. Ustedes saben que siempre en ingeniería se simplifican las cosas, ¿no? De la figura que podemos ver en pantalla, ¿no es cierto? Es cierto que área entre perímetro es el radio hidráulico, ¿no? Eso ya lo conocemos. Asimismo, el ángulo phi es pequeño, ¿no? Por su naturaleza, porque este es un flujo a gravedad. Y cuando es pequeño se puede considerar entonces que el seno de phi es igual también a la tangente de phi. Y como la tangente de phi es la gradiente del flujo, ¿no es cierto?, la pendiente, ¿no?, la pendiente de la tubería o del colector, ¿no?, y lo simbolizamos como pendiente S, ¿no?, en canales. Ustedes saben que lo medimos en metro por metro o metro por kilómetro. En este caso, si lo ponemos como metro por metro, porque así se consigna en la ecuación de Manning, recuerden. Entonces, la ecuación de la tensión, esta que está acá arriba, podríamos escribirla, y esta que está acá también, podríamos escribirla entonces, ¿no?, de esta forma. Tensión tractiva será igual a densidad por G, o peso específico, si bueno, empezarlo así, por el radio hidráulico por S, que sería la expresión entonces de la pendiente, la expresión de la tangente de la fuerza atractiva para el caso de alcantarillado, ¿no? Recuerden, peso específico o densidad por gravedad por el radio hidráulico por la pendiente del flujo. A partir de esta expresión podríamos calcular la pendiente que tendría que tener el colector, ¿no?, con el criterio de tensión tractiva, ¿no? Así también se tendría entonces que la pendiente para tuberías con sección llena con el tirante del 80% del diámetro sería esta expresión: pendiente igual a tensión tractiva por ρ por G por D entre 4, ¿no?, considerando pues un tirante del 80% del diámetro como máximo, ¿no? Cuando hablamos de sección llena en canales, en tuberías, estamos hablando de sección al 80% del diámetro, ¿no? No quiere decir que todo el tubo esté lleno, eso no, porque eso ya sería presión, ¿no? Estamos diciendo que sea al 80% del diámetro. Asimismo, si quisiéramos pendientes para cualquier expresión, ¿no?, para cualquier ángulo en general, no necesariamente para el 80% del diámetro, sino para cualquiera, entonces la pendiente para tuberías parcialmente llenas podría quedar definida por la siguiente expresión, ¿no? Tau, esta pendiente es igual a fuerza tangencial, ¿no?, o tensión tractiva, entre específico por D sobre 4 por 1 menos 360 veces el seno de teta entre 2 veces pi por teta, siendo teta evidentemente el ángulo central, ¿no?, que distiende el espejo en la sección hidráulica, ¿no? Creo que alguien va a ingresar, no me pareció. Bien, a todo esto también hay una tensión tractiva mínima que exige la norma. La norma exige que la tensión tractiva mínima, en todos los casos,
un pascal. Es decir, si verificamos los cálculos y encontramos tractiva resulta menor que un pascal, entonces obviamente habrá que redimensionar los diámetros o hacer las correcciones del caso. Pero si la tensión tractiva se verifica que supera un pascal, entonces los cálculos pueden quedar allí. Bueno, que hay unas consideraciones mínimas, ¿no? O de importancia que hablan de los buzones de arranque, o sea, de los tramos de arranque. Los tramos de arranque son los tramos iniciales de un colector, es decir, donde empieza la recolección de las conexiones domiciliares. Por eso quieren entrar. Así también hay una pendiente mínima. La norma establece que la pendiente mínima que debe tener una red de alcantarillado está en función del caudal mínimo. Y eso es igual a 0.0055, es decir, 55 10 milésimos por el caudal, ¿no?, elevado a la menos 0.47. Esto lo vamos a ver en el ejemplo, ¿no? Y el caudal también tiene un mínimo. El caudal mínimo es 1.5 litros por segundo. Vamos a verlo en un momento más. Acá reparte para ti. Acá hay un cuerpo. Bien, acá tenemos a continuación una tabla o un cuadro que refleja las relaciones, ¿no?, de velocidad con respecto a la velocidad sub cero, del diámetro, del tirante con respecto al diámetro, del radio hidráulico con respecto al radio hidráulico sub cero, ¿no? Esa principalmente en función del caudal Q con respecto al caudal Q sub cero. ¿Cuáles son, para poder entender esta tabla, esos caudales sub cero, esa velocidad sub cero y ese radio hidráulico sub cero? Esos parámetros con subíndice sub cero son los que están calculados, ¿no?, o establecidos para condiciones de sección llena, es decir, cuando se tiene un tirante del 80% del diámetro. Como tiene un tirante del 80% del diámetro, entonces tenemos esos valores de Q sub cero, de B sub cero, ¿no? Bien, eso entonces se ha tabulado para varios casos de la relación, ¿no?, y esto es muy útil cuando tengamos que resolver los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, para una relación de caudal a caudal sub cero de 0.02, entonces se tiene que para esa condición, ¿no?, la relación de velocidades a velocidad sub cero será 0.362. Para la relación de radio hidráulico a radio hidráulico sub cero es 0.315. Así también para otro valor que pueda ser, por ejemplo, 0.12, ¿no? Si fuera 0.12 Q entre Q sub cero, tendremos 0.1 y 0.2, tendremos acá 0.57, ¿no? Esta tabla es muy útil, por eso la puse acá, la vamos a ver seguramente en el ejemplo. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta allí, evidentemente hay que hacerlo en el ejemplo para poder comprenderlo mejor. Bien, tenemos, o tengo mejor dicho, preparado un Excel. Estas cosas siempre tienen su ventaja de hacerlo en en el cual establecemos acá algunos parámetros que les voy a explicar, ¿no?, y los demás en el transcurso del ejemplo, ¿no? Acá dice QMH al año 0, QMH al año 22, es decir, tengo el caudal máximo horario al año 0, es cuando empieza el periodo de diseño, y también el caudal máximo horario al año 22, cuando termine el periodo de diseño. Recuerdan ustedes que cuando hablábamos de los caudales de diseño en el agua potable, ¿no?, calculábamos la población, la proyectábamos de acuerdo al periodo de diseño, ¿no?, y recién ahí calculábamos los caudales, en el caso del agua, ¿no? En el caso del desagüe vamos a hacer lo mismo,
pero necesitamos también tener esos parámetros de caudales al año cero. Eso es inmediato, o sea, lo calculamos de manera similar, ¿no? Así como calculamos el Q sub P, sino que ahora lo vamos a hacer no con la población futuro, sino con la población al año cero, ¿no? Y recuerden que para el caso de desagüe es el 80% del caso del agua. Bien, esos parámetros acá ya lo tenemos calculados, ¿no? También necesitamos en el caso del desagüe el área de influencia. O sea, suponiendo que un caudal máximo horario de desagüe al año cero es 39.9 litros por segundo, que el caudal máximo horario al año 22, es decir, al término, ¿no?, del periodo de diseño, o sea, al final, obviamente va a ser mayor, 44.1 litros por segundo, y conociendo el área de influencia de todo el proyecto, que serían, por ejemplo, 105 hectáreas, ¿no? Además acá también un coeficiente de Manning, de Manning, de Manning, recuerden que es N, ¿no? 0.013, ¿no? Eso nos permite calcular los caudales unitarios. Algo así como lo que calculábamos cuando veíamos redes abiertas, ¿no? ¿Se acuerda que calculábamos un caudal unitario de acuerdo a la longitud total, ¿no es cierto? Obteniendo un valor de caudal, ¿no? Dividiendo el caudal máximo horario del agua entre la longitud total. Y tenemos un QMH, o caudal unitario, por unidad de longitud. Aquí lo vamos a hacer parecido, pero dividiendo entre el área de influencia, lo cual nos da un caudal, ¿no? Por ejemplo, al año cero, un caudal de 39.9 entre 105. O sea, es un caudal por unidad de área. Por lo tanto, sería litros por segundo por... Es decir, este es un caudal unitario por unidad de área. También lo vamos a aplicar en el método. En el caso 2, si es que lo necesitásemos, en este caso creo que no va a ser necesario. Aquí está la pendiente mínima, que ya la tengo en la teoría, la formulita, ¿no? 0.0055 por Q elevado a la 0.47. Bien, entonces y vamos a construir un cuadrito, ¿no? Algo parecido a lo que hicimos en redes, en el cual vamos a trabajar por tramos, por tramo 1, 2, el tramo 2, 3 y así sucesivamente, la longitud, el número de viviendas que comprende cada uno de los tramos, el número de habitantes, si tenemos la densidad, por ejemplo, acá si fuese la densidad 6, sería 6 por 4, 24 habitantes en ese primer tramo, y aquí las áreas de contribución, ¿no? Estas áreas de contribución están en hectáreas, ¿no? Y las vamos a obtener, ¿no?, de acuerdo a una distribución que tenga la planta de la red, ¿no? Eso lo vamos a ver en el ejemplo, ¿no? En base a eso calculamos un caudal, ¿no? Y eso mejor lo vemos en el ejemplo, ¿no? Solamente explicarles acá la configuración del cuadro, los caudales calculados y caudal de diseño. En el ejemplo voy a explicar por qué hablamos de un caudal calculado y un caudal de diseño, ¿no? A veces coinciden, a veces no. Las cotas del terreno, las cotas de fondo, la profundidad de los buzones, los diámetros nominales e interno, la pendiente, los caudales y velocidad. Ven ustedes acá el subíndice sub0, que está en función de la sección llena al 80% del tirante, ¿no?, del diámetro. En la relación Q entre B entre Q sub 0, para poder obtener las otras relaciones de B entre B sub 0 y entre Y sub 0 a partir del cuadro ese de relaciones en secciones circulares, obtener la velocidad en función de ello, obtener el radio hidráulico para finalmente tener la tensión, ¿no?, Tau o tensión tractiva, ¿no? En este caso nos sale 2.169, lo cual significa que efectivamente está verificando el cálculo para esa condición. Bien, creo que vemos esto, lo vamos a pulir también y completar con los demás tramos que podamos trabajarlos, ¿no? Debe estar para el día viernes o mañana, ¿no? Y ahora me interesa presentar
eh, el video. Realmente este video que vamos a ver, ¿no? Es una sucesión de videos de un curso de alcantarillado, de diseño de redes de alcantarillado, bastante extenso, ¿no? Creo que tiene 10 videos. Vamos a poner el primero para comenzar, pero después saltaremos. Bien, tenemos acá entonces la teoría desde un comienzo. Este es el video 1, ¿no? Les sugiero que puedan dar una visualización de los videos después cuando tengan un tiempo, desde el video 1 en adelante. Nosotros vamos a saltar hasta el quinto, pero en el 1, 2, 3 y 4 les presenta una parte de teoría, ¿no? Por ejemplo, parte de un sistema de alcantarillado, las normas para el proyecto de los sistemas, la concepción de las redes de desagüe, los tipos de redes, la teoría del cálculo de redes, los criterios de diseño, el dimensionamiento, inclusive las consideraciones normativas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, las normas, el trazo geométrico de los colectores, inclusive los procedimientos constructivos y la presentación de los planos. Como le digo, vamos a saltar hasta el quinto y estos temas, incluso alguna experiencia también profesional del ingeniero que diserta el curso, la charla. Realmente es un curso. Entonces vamos a ir hasta el... Bien, tenemos aquí lo que les estaba explicando, ¿no? Tenemos, por ejemplo, para empezar, un tramo de alcantarillado, ¿no? Un tramo 1, 2, 3, 4. Realmente acá hay un colector de 80 metros, de 1 a 2, un segundo colector de 3 a 4 y un tercer colector de 2 a 4. Van a ver en la teoría que, por ejemplo, el colector 1-2 es un colector secundario, así como el colector 3-4 son colectores secundarios, porque recogen las aguas directamente de los lotes. Podemos ver acá que hay 8 lotes, 4 con frente al colector 1-2 y 4 más con frente al colector 3-4. Entonces, para poder sintetizar, los colectores 1-2 y 3-4 son colectores secundarios. El colector que conecta el buzón 2 con el buzón 4 y seguramente se va aguas abajo más allá, es un colector que no recoge directamente aguas, ¿no? Conexiones domiciliarias porque no hay frente a él. Eso se conoce como un colector primario. Es un colector primario, ¿no? Bien, acá ha trazado con un segmento entre el 1 y el 3. Eso no significa que sea un tramo, ¿eh? Por si acaso esto de acá es un trazo segmentado solamente para fines de poder cuantificar las áreas que vamos a ver a continuación. Pero eso no es un colector. Aquí no hay tubería, ¿ya? Porque no se necesita, dicho sea de paso, ¿no? La tubería solamente hay de 1 a 2, de 3 a 4 y de 2 a 4. Las distancias a ejes de los buzones están indicadas acá con rojo, 80 metros, 75 y 80 metros también. Vamos a empezar considerando el tramo, entonces, primero en la calle, en el colector de la vía Las Américas, ¿no? Colector secundario de Las Américas. Bien, seguimos entonces.
Vieja, eso ya me Pero más tarde, gordo.
Bien, importante, ahí aclarar los siguientes puntos. Es una tablita en la cual ustedes ven tramo por tramo, la longitud de 80 metros, que es un dato que está de planta, del plano o del terreno, ¿no? El número de viviendas, 4, ¿no? De manera complementaria, el número de habitantes, ¿no? Bueno, acá realmente la densidad es 6, ¿no? Porque 6 por 4 sería 24, ¿no? Hay algunas imprecisiones en el cálculo que, bueno, seguramente es materia de que a veces pasa eso, ¿no? Pero estamos para corregirlo, ¿no? Bien, el área de contribución o el área de influencia de este tramo, podemos llamarlo así, ¿no? El área de influencia de este tramo y de cualquier tramo está definido como el área aguas arriba, ¿no? El área en marcha o áreas propias del mismo tramo, ¿no? Y áreas de otras contribuciones que pudieran ser también, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, claro, en este tramo es un tramo donde comienza el flujo, es lo que se llama un tramo de arranque. Este buzón es un buzón de arranque. Por lo tanto, no tiene aguas arriba nada, porque está arrancando allí. O sea, aguas arriba es 0, ¿no? En marcha es su propia área, ¿no? La que calculó acá Castelaria, ¿no? 80 por 75, ¿no? 80 por 75 sobre 2, porque es mitad para este colector de 1 a 2 y la otra mitad del área para el colector de 3 a 4, ¿no? Por lo tanto, es 0.3 en hectárea. Otras contribuciones no las hay, ¿no? Imagínense que hubiéramos esto, por ejemplo, que hubiera otra manzana, y acá tuviéramos otro tramo, ¿no? Donde tengo el cursor. Entonces, evidentemente, si eso fuese así, acá tendría otros cuatro lotes, tendría otra manzana con su área propia o su área en marcha, que sería también 0.30, pero de ahí ya tendría que tener en cuenta el caudal que viene de acá, porque el caudal que viene de acá seguramente va a discurrir para acá y posiblemente también discurra para allá. Entonces, obviamente ahí sí tengo unas influencias de lo que venga aguas arriba, ¿no? O también podría haber lotes en la parte superior, ¿no? Eso ya es parte de los demás, de las demás manzanas. Por eso que se ponen los 3 componentes. Aguas arriba, en marcha o el área propia y otras contribuciones. Entonces, sumamos las 3 y tenemos 0.30. Bien, a partir de aquí, vean ustedes que se divide en 2 renglones. Uno para la condición inicio y otro para la condición final del periodo, o del tramo, o del plazo, ¿no? Eso quiere decir uno con el caudal al inicio, en el año 0, y el otro con el caudal al final o en el año 20 o 22, o cuando termina el periodo de ejecución total, ¿no? Y para ambos calculo yo el caudal. Acá está el cálculo de los caudales, ¿no es cierto? El caudal unitario, ¿no? Este es el caudal unitario, ¿no? Inicial, o sea, al año 0, y este es el caudal unitario al año final o al año 22 o al que corresponda, ¿no? Como ven ustedes, obviamente es mayor el último, porque es al año 20 o 22, ¿no? Y el primero el año 0, 0.38, y el otro 0.42 litros por segundo por hectárea. Como queremos el caudal propiamente dicho, entonces habrá que multiplicarlo por el área, que es 0.30 en ambos casos. 0.09, ¿no? Y 0.126 serían los caudales para cada uno de esas consideraciones. Acá está el producto de esos cálculos, ¿no?
El caudal al año cero o inicial sería 0.38 por 0.30, ¿no? Lo cual tampoco me da 0.09, acá hay un error, lo vamos a corregir en el Excel. Y el caudal de 0.42, que es el caudal unitario final, por el área que es 0.30, eso sí nos da 0.126, ¿no? Si hacemos un comparativo, lo vemos ahí está, ahí se puede apreciar. Aquí tenemos los mismos datos, ¿no? 1, 2, 80, 4, 24 habitantes, 0 arriba, 0.3, total 0.3, y el caudal calculado sería pues 0.114 y 0.126, ¿no? Los correctos, ¿no? Pero bueno, lo que nos interesa de este video es el procedimiento más que el cálculo mismo, ¿no? Me interesa que capten el procedimiento. El cálculo lo corregimos en un Excel, no hay inconveniente. Me interesa el procedimiento. Bien, entonces tenemos ya los caudales calculados, pero fíjese lo que menciona el profesor. Menciona que uno es el caudal calculado y otro es el caudal de diseño, que podrán coincidir cuando ese caudal calculado sea igual o mayor que el caudal mínimo, que es 1.5. Según normativa, el caudal mínimo para tuberías de alcantarillado es 1.5 litros por segundo, ¿no? Por eso acá lo citamos, ¿no? Acá le pone caudal de diseño, obviamente como este es menor, le pone 1.5 y acá también le pone 1.5. Si acá hubiese resultado un caudal de 1.62, entonces acá le pongo 1.62, porque cumple con el mínimo y lo supera. Correcto. Bien, sigamos. ¿Alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, adelante. Bien, sigamos. Bien, importante también lo siguiente. Bueno, está en la teoría, pero ya no hubo tiempo de hacerlo con el detalle, ¿no? Pero les explico. Esta simbología, ¿no es cierto?, que es muy parecida en forma a lo que ustedes vean en el diagrama de presiones, en el caso del agua potable, acá es otra cosa, ¿no es cierto? Claro, aparentemente es igual. Vean ustedes un segmento de recta y que se proyecta sobre el nudo, o en este caso sobre el buzón. Aquí lo que representa esta simbología es lo siguiente. Arriba va a ser la cota del terreno o la cota del techo del buzón. Se supone que deberían coincidir ambas rasantes, ¿no? Sabemos que en la práctica, como los pavimentos generalmente no son pavimentos terminados, están a nivel de terreno natural o a nivel de afirmado, entonces el techo del buzón generalmente sobresale. Pero se supone que en una condición ideal, ¿no es cierto?, ese techo de buzón debe coincidir con la rasante del pavimento terminado, del asfalto o del concreto, ¿no? Entonces recuerden, ¿no? Cota del techo del buzón y abajo va a ir la cota del fondo del buzón. Cota del techo arriba, cota del fondo del buzón abajo. Y vean que pone 1.20. ¿Por qué 1.20? Porque 1.20 es la altura o profundidad mínima que debe existir entre ambos parámetros. Es decir, entre
en la cota del techo y la cota del fondo debe haber por lo menos 1,20 m de altura, ¿no? Eso es lo mínimo. Y es un arranque con mayor razón, ¿no? Bien, sigamos. Bien, claro, está asumiendo el profesor que en el punto 1 y el punto 2 las cotas de terreno o de techo de buzón son 1,999, es decir, que hay un desnivel del terreno de 1 metro, de 1 a 2. Y la cota del fondo, evidentemente, la vamos a calcular en función de lo que verifiquemos.
Bien, importante también aclarar, aprovecho la ocasión, ¿no? En el cuadro se está consignando en esa altura de enterramiento acá 1,20 m parece, no está muy legible. Bueno, si es 1,20 m, realmente lo que está considerando es la altura total o profundidad, ¿no?, del fondo del tubo o fondo del buzón, ¿no? Tener presente que lo que se menciona como altura de enterramiento, ¿no?, es esta altura que está sobre el lomo del tubo o sobre lo que se le llama también la clave del tubo. Esa altura de enterramiento es 1 metro, ¿no?, más 20 centímetros, que tiene aproximadamente una tubería de 200 milímetros, es lo que da el 1,20 m de profundidad mínima de un buzón. Como mencionaba también el profesor, ese es lo mínimo, ¿no? Pero hay que considerar que si es un buzón de arranque y que si existe la posibilidad o la proyección de que ese buzón de arranque en un futuro se convierta ya no en arranque porque tenga que recibir otros tramos de colectores, entonces habría que garantizar su profundidad
adecuadamente, con lo cual podría bajar a 1,50 m o hasta más inclusive, ¿no? Pero eso también está amarrado a lo que suceda aguas abajo, porque ten presente que vas a seguir, conforme sigue el flujo, a seguir profundizándote. No tampoco se trata de profundizar por profundizar, porque vas a acabar con unas tuberías muy, muy profundas, ¿no? Es un tema en conjunto para poder analizarlo. ¿Bien? ¿Seguimos? Bien, lo que se está consignando en estos momentos es el diámetro interior. Tengan presente bueno, en algunos ejemplos nosotros hemos hecho simplemente poner un diámetro, por ejemplo, 6 pulgadas, 4 pulgadas, ¿no? Para fines de terminar el ejercicio. Pero lo que se debe hacer en términos exactos es no consignar el diámetro nominal, ¿no? Sino hacer los cálculos con el diámetro interior. Si bien es cierto, estos 200 milímetros son el diámetro nominal de la tubería que se ha seleccionado, el cálculo no lo vamos a hacer con esos 200 milímetros, sino lo vamos a hacer con 190.2 milímetros, que es el diámetro interior o interno de dicha tubería. Esto es un dato que hay que sacarlo de los catálogos del fabricante, ¿no? Que dependerá del proveedor, pero obviamente debe estar por ese rango, ¿no? En todo caso, siempre que se hace un expediente técnico o un estudio ya detallado de esto, se consigna el diámetro interior poniéndose la fuente de qué catálogo, de qué proveedor se está consignando. Qué sé yo, depende de PAPCO o tuberías Forduit, no lo sé, ¿no? El que corresponda, ¿no? Bien, sigamos. Bien, esa es la expresión de la pendiente mínima que estábamos viendo en la teoría. Recuerden, 0.0055 por el caudal
¿no? Elevado a la menos 0.47. Fíjense que no ponemos acá el caudal calculado, sino estamos poniendo el caudal de diseño, que corresponde al caudal mínimo, que es 1.5 litros por segundo. Esta expresión está deducida, ¿no? De tal manera que garantice esta pendiente mínima que se tenga una tensión tractiva de 1 pascal, que es lo mínimo, por eso se llama pendiente mínima, ¿no? Si tuviéramos, por ejemplo, un conducto, ¿no es cierto?, en esta línea que estoy demarcando con el cursor, ¿no? Si el flujo discurre en esta pendiente, esta sería la pendiente mínima para que tenga una tensión tractiva de 1 pascal. Evidentemente ese es un mínimo, ¿no? Si incrementamos la pendiente, se incrementa también la fuerza tractiva y supera 1 pascal, lo cual no tendría inconvenientes. Pero tampoco se trata de poner pendientes mayores arbitrariamente, ¿no? Claro, lo ideal sería poder conservar la mínima y que todo trabaje con el mínimo, porque eso va a significar que no tenga que profundizar demasiado mis zanjas aguas abajo, ¿no? Porque si no, tendría pues una profundización de zanjas tremenda, lo cual me obligaría a tener que replantear o poner cámara de bombeo o poner alguna, o más buzones o en alguna medida controlar eso, ¿no? Y además debe encarecer el proyecto, ¿no? Pero vamos a ver que la pendiente mínima en algunos casos no es suficiente, ¿no? Bien. Lo dejo para que la lo dejo para que la ¿Cómo la hago? Bien, como podemos ver, el cálculo de la pendiente mínima nos arroja 4.54 por mil, lo cual, llevado al cálculo de la diferencia de niveles, porque conocemos las cotas del terreno, recuerden son 1000 en el punto 1 y 999 en el punto 2, nos lleva a un desnivel de 0.363.
eso significaría que tendríamos una cota de fondo en el buzón, ¿no?, de 998.437. Con esa cota del buzón teórica, ¿no es cierto?, calculamos la profundidad del buzón y esa profundidad del buzón resulta 0.56, es decir, 56 centímetros, lo cual no pasa porque obviamente la profundidad mínima del buzón debiera ser 1,20 m. Quiere decir que este tramo no funciona con pendiente mínima. Lo que va a hacer seguramente el autor es considerar la pendiente del terreno y trazar una línea de tubería con una pendiente similar o paralela a la pendiente del terreno. Bien, una precisión, jóvenes. Ese caudal Q sub 0 y esa velocidad B sub 0 son el caudal y las velocidades para la condición de tubo lleno. No quiere decir que el tirante va a llegar a llenar totalmente la sección circular. No. Lo que quiere decir es que son los caudales y velocidades para la condición en la cual el tirante alcance el 80% del diámetro, ¿no? Lo que hablábamos como condición máxima, ¿no? Cuando el tirante alcance el 80% del diámetro, entonces se reemplazan esas expresiones, ¿no?, en las ecuaciones de Manning, y lo que obtenemos es esta expresión. Lo que ven ustedes acá es una expresión de Manning, ¿no? Claro, con otro coeficiente, porque está condicionado a que el tirante sea el 80% del diámetro, ¿no?
Es decir, estas formulitas las podemos copiar, en el Excel también la estamos poniendo, ¿no? En el Excel lo tenemos en esta parte de acá arriba, donde está todo el formulario, ¿no? Está para la sección llena, el caudal y la velocidad, ¿no? Son estas fórmulas que tenemos acá, ¿no? Entonces, seguimos. Recuérdense que para el caudal, N es la rugosidad, ¿no es cierto? D es el diámetro y S es la pendiente. Igualito para la velocidad, ¿no? Diámetro 0.1902, diámetro interno, y la pendiente que la acabamos de ver arriba, 0.0125, ¿no? Bien, a partir de aquí, con este caudal y esta velocidad en condiciones de tubo lleno, caudal cero y velocidad cero, ¿no? Se van a encontrar las relaciones en esa tablita de la teoría, en esa tablita que dará las relaciones entre los parámetros caudal, velocidad, tirante, ¿no? Que está en la teoría, ¿no? Para poder encontrar esos valores de Y entre D y de B entre B sub 0. Y a partir de ellos, ¿no? Y con la velocidad anterior, poder calcular esta velocidad que estamos buscando. Y con la velocidad ya el radio hidráulico por Manning y ahí ya la fuerza atractiva. Sigamos.
¿Salió? Mañana te puedo sacar, ¿no? Como aquí. Bien, lo que está en pantalla en el fondo es un cuadro similar al que tenemos en la plataforma, en la teoría, en el cual se indican las relaciones de caudal Q entre caudal Q sub cero y sus correspondientes relaciones equivalentes entre velocidad y velocidad sub cero, así como tirante y diámetro, ¿no? Por ejemplo, para 0.005, lo que corresponda, ¿no? Entonces, lo que va a hacer el autor seguramente es encontrar qué valores de relaciones de tirante y relaciones de velocidad le corresponden a la relación de caudal que tiene ya en su cuadro, que creo que le salió 0.0467, me parece, ¿no? Claro, ese es un cuadrito general que tiene rangos fijos y lo más probable es que haya que hacer una interpolación. ¿Está bien? ¿Es animado? Vamos a ver qué es animado.
Esa velocidad crítica es también, viene a ser una velocidad máxima. Es un parámetro de comparación también, ¿no?
es velocidad crítica igual a 6 veces por la raíz cuadrada de G por el radio hidráulico. ¿Qué es?
Bien, en esta consecución del ejemplo está el expositor haciendo un segundo tramo 2/4. Como ustedes pueden ver, ahí se han incluido los aportes que van en las áreas arriba, así como también otros aportes, una contribución de 10 hectáreas, ¿no? Lo cual incrementa grandemente el caudal calculado. Vean ustedes que ya no sale pues 0 punto y fracción, salen ahora 3.9 y 4.36. Como estos son mayores que el caudal mínimo 1.5, entonces en estos tramos sí ya el caudal de diseño va a coincidir con el caudal calculado, ¿no? Por lo demás, vienen ya las cotas de terreno, las cotas del fondo del buzón, y la metodología es la misma, ¿no? Si le diera un adelanto, un check, este es el capítulo 7, ¿no? Yo voy al capítulo 8. Van a ver ustedes que es una continuación de lo mismo. Ajá, aquí sí es interesante esta partecita, vamos a ver cómo lo trata. Se está considerando que el tramo de 2 a 4, o sea, el presente tramo que estamos viendo, el terreno es prácticamente horizontal. O sea, el terreno tiene la misma cota en el punto 2 que en el punto 4, ¿no? Bien, veamos esa parte.
Bien, jóvenes, creo que hasta allí llega la parte del ejemplo, al menos en esta parte 8 del video. Quedan dos más que les sugiero que lo puedan dar lectura.
¿no? Para que lo vean. Bien, lo interesante de este tramo, quiero poner en pantalla un poco los resultados. Bien, lo interesante de este ejemplo es que, como ven ustedes, en el primer tramo, en el tramo 1-2, ¿no? Salían la tensión tractiva en el orden de los 15 pascales, ¿no? Bastante holgado, ¿no? A pesar que es un tramo con un caudal bajo, porque es un tramo de arranque, pero sin embargo, como tiene una pendiente bastante alta, ¿no? Vamos a ver si podemos ver la pendiente. Quiero ver la pendiente. Quiero visualizar la pendiente para compararlo. Acá está, esto es. Bien, les decía, no, vean ustedes el orden de la tensión tractiva, 15.25, a pesar que el caudal era bajo, era un caudal de 1.5 nada más litros por segundo. Sin embargo, la pendiente es prácticamente 12.5 por mil, 12.5 por mil. Por esa razón que sale una tensión tractiva grandecita, con bastante holgura respecto al mínimo que es un pascal. A diferencia del segundo tramo, en el cual el caudal se incrementa bastante, ¿no? Pero, sin embargo, es un tramo mucho más plano, no hay desnivel, prácticamente se está trabajando con la pendiente mínima. Y vean el orden de la pendiente mínima, mientras que en el tramo anterior es 12.5 por mil, en este tramo es apenas 2.9 por mil, 2.9 por mil, mucho, mucho menor que el anterior. Y eso se ve, ¿no?, en los resultados, porque resulta con una tensión tractiva que supera el mínimo, pero ligeramente, ¿no? Está en 1.02 y en 1.07 para la condición final, 1.07, ¿no? Claro, supera un pascal, pero no lo hace con la holgura del anterior tramo, ¿no? De ahí la importancia de la pendiente, ¿no? Obviamente, cuando tengamos pendientes mínimas, van a superar, ¿no? Tengan presente que la ecuación de la pendiente mínima está diseñada justamente para que se tenga una tensión tractiva mínima de un pascal. Va a cumplir, ¿no? Va a cumplir. Y también, en la medida de lo posible, se sugiere que se utilice la pendiente mínima, porque incrementar pendientes para lograr una tensión tractiva mayor va a redundar también en tener que ir profundizándonos un poco más aguas abajo, ¿no? Y el problema surgirá en esos tramos finales, ¿no? Bien, les sugiero que puedan dar lectura a los demás capítulos del video, son muy interesantes, ¿no? Yo voy a acabar de preparar el Excel para poder resumir todos estos cálculos, ¿no? Y pueda servir como una pauta, de paso que también hacemos algunas correcciones en algunos cálculos que he visto, ¿no? Para que no haya problema de confusión, ¿no? Bien, no sé si tienen alguna pregunta, chicos, adelante. Ingeniero, buenas noches, disculpe, le habla Malma. Hola, Malma, adelante. Sí, ingeniero, en relación a lo que usted está hablando sobre los errores de cálculo, entonces, en la otra clase usted va a presentar su Excel, ¿se va a hacer ejercicios de práctica para esta tercera práctica o va a venir los temas de la primera parte o de este tema ya, ingeniero? No, va a venir de este tema. Yo voy a hacer un Excel y la próxima clase vamos a hacer una práctica dirigida en aula, ¿no es cierto? En el aula virtual. Vamos a hacer una práctica dirigida con ejercicios, ¿no es cierto? Valiéndonos del Excel, porque todos los cálculos es como la red abierta y la red cerrada, ¿no? Es más práctico hacerlo en un Excel, es mucho más simplificado, ¿no? Una plantilla de Excel, ingeniero. Así es, lo que le he planteado hoy día es el caso para que vean de qué se trata, ¿no? En la siguiente clase, mañana yo le pongo el Excel y en la siguiente clase ese Excel que lo pongamos mañana lo vamos a aplicar en un ejemplo diferente, ¿no? Pero la metodología es la misma, obviamente, ¿no? Y eso va a servir así conjuntamente como también con el tema de la práctica que se va a encargar, práctica domiciliaria que se va a encargar el viernes, va a servir de material y de nota para que ya den su práctica calificada sobre este tema el próximo viernes.
Bien, no sé si tienen alguna interrogante más. Sí, ingeniero, disculpe, le habla nuevamente Malma. Ingeniero, usted dijo que se va a definir para la fecha del examen de esta tercera y del examen final. ¿Le parece bien si el viernes le puedo alcanzar? ¿En qué llegamos en acuerdo con mis compañeros? Sí, está bien, me parece Para bien. la fecha. Pero tengan presente que la próxima semana debe ser la práctica final. Y la subsiguiente semana, que sería la última ya, tendría que ser, perdón, que la próxima semana tendría que ser la práctica número 3, la práctica calificada número 3 sobre este tema de redes de alcantarillado. Y la última, es decir, la subsiguiente semana, ya sería el examen final para aquellos que necesitan darlo. ¿Ya? La fecha puede ser viernes, puede ser jueves, puede ser sábado, o puede ser domingo, incluso ustedes coordínenlo, la mejor fecha que no se les cruce, ¿no? Y lo comuniquen. De acuerdo, ingeniero. Bien, entonces les reitero el día, sugerencia. Estos videos que están en la plataforma son bastante interesantes, desde la teoría incluso, ¿no? Consta de 10 videos, ¿no? Una a continuación del otro. Hemos visto hoy día del 5 al 8, ¿no? Pero desde el 1 es interesante porque tiene una teoría bastante explicativa que les va a aclarar muchas cosas, ¿no? No solamente para el tema del curso, sino para el tema de cuando tengan un proyecto que desarrollar. Véanlo, denle lectura en su tiempo y sus notas deben estar el día viernes. Ya el día viernes debo terminar las notas para que tengan también ese conocimiento y ya vayan a su práctica calificada de la próxima semana y su práctica domiciliaria con esa tranquilidad, ¿no? Bien, Para si no hay, saber si se está exonerado o no, la verdad, ingeniero. exacto, para que sean que estén exonerados, pero la exoneración va a ser después de la siguiente práctica calificada y domiciliaria. Bien, entonces, si no hay más intervenciones, ¿no? Les agradezco por la atención. Estamos entonces viéndonos el día viernes y mañana, atención, porque mañana está el Excel publicado, ¿ya? Muchas gracias. Bien, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas Gracias. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Gracias, buenas noches.